No eres del Maule, sí. No comes churrascas o completos mojados en todas sus versiones, ya sea con pebre o una abundante cantidad de palta casera. No le dices bombón a los cilindros de gas, como todo buen maulino. No has viajado por el ramal Talca Constitución, el último tren rural de su tipo en Chile, donde los paisajes y la tradición se mezclan en cada estación. ¿De dónde salió esta especie de meme o de broma? De un medio que se llama Soy Chile. Y bueno, que quisimos retratarlo en esta oportunidad porque vamos a hablar con una persona, una destacada política de nuestro país, que está incursionando ahora en una posible carrera parlamentaria precisamente por la región, la bellísima región del Maule. En primer término, te saludo a ti, Miguel Mendoza. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás en este día viernes medio raro en la capital? Muy bien, muchas gracias Mario. Claro, obviamente, y tenemos una excelente invitada y también ex candidata presidencial. Así es. Beatriz Sánchez Muñoz, la Bea Sánchez Muñoz está en ruta, precisamente hasta ahora saliendo de Curicó, porque está haciendo todo este trabajo de reuniones para embarcarse en esta aventura al Senado, ¿ah? Ex constituyente, ex candidata presidencial, pero también hay que decir ex periodista, ex gran periodista. Uno que trabajó con ella se saca el sombrero con su abnegada labor cotidiana. Fue acreedora del premio Raquel Correa, que entrega la Asociación de Periodistas Mujeres de Chile, que es el máximo galardón que puede ganar una periodista chilena. Fue la primera periodista, junto a Verónica Franco, en hacer una dupla femenina en la red, en Hora 20, si mal no recuerdo. Y estuvo en La Clave, estuvo en Cooperativa, estuvo en Bio Bio, estuvo en la radio chilena. Y claro, después dio un giro. No hizo un giro hacia la izquierda la estadía de antes. Hizo un giro hacia la política. Beatriz Sánchez, querida, ¿cómo estás? Y espero que esta entrevista la pueda hacer yo con objetividad y profesionalismo, dado el cariño que te tengo. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar aquí en Manos Libres en el Pensador.io. Hola, ¿cómo están? Mario, Miguel. Oye, mansa presentación, me voy a poner roja. No, muy bonito. De hecho, a propósito que mencionás que he trabajado como en todas las radios, eh, tengo muchos compañeros, compañeras de profesión, de los que aprendí mucho y que trabajamos muy bien juntos, lo pasamos muy bien, tengo que decirlo, y uno de ellos es Mario, pero sé que ahora se pone en su rol de entrevistador y vamos a tener una súper buena conversación. Vamos a hablar en serio ahora, vamos a hacer la pega como corresponde, ¿verdad? Bueno, Manos Libres en el Pensador, por un periodismo libre, independiente y siempre al servicio de la democracia. Antes de comenzar la conversación, quiero hacerles una recomendación, una sugerencia, incluida tú, Bea, y quién llevas ahí que te va manejando, que sospecho quién es. Si el tribunal te ordenó que publiques una citación, el extravío de un cheque, una posición efectiva, un remate, háganlo simple y fácil y barato, amigos, no se equivoquen, no se dejen llevar por abogados chantas, por decirlo de alguna forma. www.elpensador.io/lex. Ahí está apareciendo. Sale más claro de lo que yo lo digo. www.elpensador.io/lex. Y entramos en materia, Beatriz Sánchez Muñoz. Te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Por qué el Maule? Podría haber pensado Valparaíso Viña, tierra natal, Concepción, tierra de la época estudiantil, o Santiago, donde desarrollaste toda tu carrera profesional y luego política. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo van las listas conformadas? ¿Vas con Paulina Bodanovich o te enfrentas a ella? Parte por donde quieras. Sí. Voy a partir por, creo que la pregunta que no solo que me toca contestar, sino que además me gusta mucho contestar y que es por qué en Maule. Bueno, la elección del 16 de noviembre, porque este es un año electoral y desde que soy periodista, que a mí los años electorales me gustan mucho. No sé si les pasa a ustedes que hacen programas, Sí. pero son años muy, muy entretenidos porque hay una especie como de vuelta a hablar de Chile, de vuelta a hablar de lo que queremos, no sé, hay como una especie como de reseteo del país, ¿no? Y que volvemos a hablar y se vuelve todo desde que es periodista, que los años ves, lo que se renueva es la mitad del Senado. Y lo otro que se renueva completo es la Cámara de Diputados, y bueno, se elige al presidente o presidenta próxima. Eso es el 16 de noviembre. ¿Por qué el Maule? Por varias razones. La primera es que los compañeros, primero fue una decisión que conjunto con el partido al que yo pertenezco, que es el Frente Amplio,
yo siempre he creído, desde que entré en la política, me imagino que en algún momento hablamos Sí. de eso, ¿no? Que fue como directamente como de hacer entrevistas me gusta a la política, así que ya saben ustedes, ya saben. Eh, fue que a mí me gusta que la política sea en colectivo, en comunidad, ¿no? Claro. Estas no son decisiones solo mías, así como yo quiero, sino que es una que toma en conjunto. El partido habló conmigo con un interés de que yo fuera al Parlamento. Yo, de hecho, tenía muchas ganas de hacer algo con lo que están haciendo ustedes, que me da profunda envidia. Me encantan, siempre me van a encantar los medios de comunicación, siempre periodista. Tenía ganas de hacer algo, quizás no un programa específico. Yo creo que ya hoy día yo sé el programa no, pero sí estar involucrada en algo mediático. Creo que que es interesante, que nos hace falta una mayor discusión de lo que pasa. Y el partido me dijo que quería que yo fuera al Parlamento, y yo le dije, bueno, pensémoslo, estudiémoslo, conversémoslo, y en eso estuve, y en ese proceso, ¿no? Me tocó además visitar distintas regiones a propósito de la primaria, donde yo acompañé a nuestro candidato Gonzalo Winter, y ahí todos mis, hoy día bien amigos, pero todos mis compañeros y compañeras del Frente Amplio de aquí de la región del Maule, me hicieron una invitación muy bonita, una invitación unánime, para que yo fuera su candidata al Senado. Eso a mí me pareció, lo recibí muy honrada, además de que pensaran en mí, con mucha responsabilidad, porque que te inviten es asumir una responsabilidad. Yo les dije, chiquillos, déjenme pensarlo, porque cuando uno toma un compromiso, se toma como muy a fondo. Y en eso estuve, y lo decía muy bien Mario, el 18 se inscriben finalmente las candidaturas, entonces hoy día soy como una suerte de precandidata hasta que se inscriban las candidaturas, pero sí he estado viniendo principalmente a escuchar, me he estado reuniendo con actoras y actores, representantes, voces maulinas, y en eso he estado en estos días, por eso ahora estoy volviendo a Curicó, a Santiago, y para no alargarme tanto en la respuesta, y a propósito de lo que decías, claro, el día 18 de agosto, o sea, el otro lunes, en un poquito más de una semana, se cierra toda la negociación de la lista única, hasta el momento lista única, y creo que va bien avanzado, de todos los candidatos y candidatas parlamentarias del progresismo. Perfecto. Estamos con Beatriz Sánchez, precandidata al Senado por la región del Maule. Miguel, continúe usted, por favor, maestro. Sí, muchas gracias, Mario. Beatriz, ¿cuáles son los dolores, desafíos y soluciones para para los ciudadanos, la ciudadanía en general del Maule? A ver, no sé si hoy día tengo una respuesta completa para todo eso, pero sí la he ido construyendo, ¿no? He ido de a poco entendiendo muchas cosas. Hay muchas cosas que comparto porque yo también no nací en Santiago. De hecho, esto fue un tema solo para mí, sino en la campaña del 2017, en la campaña presidencial. Yo no nací en Santiago, yo me crié en Viña. Yo no estudié en las dos universidades de Santiago, les tengo mucho cariño, creo que son grandes universidades, pero eh, en general, a ver, por llamarlo así, la élite política, la política en general, los negocios, los medios de comunicación también, mucha gente que trabaja y que llega como a los puestos directivos vienen de dos universidades en el país, ¿no? La Universidad de Chile y la Universidad Católica de Santiago, que creo que son grandes universidades, pero nuestro país es muy centralista. Yo estudié en Concepción, en la Universidad de Concepción. Y como mucha gente, terminé viviendo en Santiago, porque allá están, en mi caso como periodista, estaban las oportunidades laborales, pero también los mejores sueldos, en fin. Bueno, eso también le pasa a la región del Maule, o sea, nos pasa en general a los que venimos de regiones. Y creo que es muy palpable acá porque lo que hablan los maulinos es como se aparta la familia. Y ellos lo resienten mucho. O sea, los estudiantes, acá muchos de los jóvenes estudian en las universidades del Maule y tienen una red de universidades muy potente, la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Autónoma de su Escuela de Derecho, de investigación y educación. Pero acá no ven tantas oportunidades de trabajo, y creo que ahí hay un tema que le duele al Maule, a propósito de los dolores, ¿no? Pero no solo al Maule, tengo que decir, sino que es algo que le pasa a mucha gente de regiones en el país, que terminamos todos viviendo en Santiago. Y eso, ahí hay un tema y un dolor de Chile que ha ido caminando hacia descentralizar o hacia fortalecer las regiones, pero ha sido lento, ¿no? Y después podemos hablar de eso, porque yo creo que es un tema de poder, pero de ahí le damos.
Lo otro que es un tema muy permanente en el Maule también es un desafío para varias regiones, que es esta condición mixta que tiene el Maule de tener ciudades muy urbanas, Talca, Curicó, Linares, grandes, pero mucha de su población todavía vive en la ruralidad. Y cada vez es menos en Chile. O sea, la ruralidad en Chile dramáticamente se está achicando, y cuando uno mira las políticas públicas, y eso me lo han dicho en todas las reuniones que he tenido, cuando uno ve las políticas públicas, están planificadas como si toda la gente fuera 100% urbana y como si todas las comunas tuvieran un centro y la gente viviera toda junta, así como las comunas de Santiago. Y ahí hay un reclamo permanente, ¿no? De, ojo, Chile no es tan uniforme como tratamos de hacerlo, y las políticas públicas tienen que venir con diferencias. Hoy día le estamos dando cada vez más la espalda a la ruralidad, al campo, y la gente en el campo lo siente. Hoy día estuve con gente en Palmilla, con gente en Villalegre, estuve en Linares, estuve en Longaví, y es un tema que es permanente en las conversaciones. Y ese también es un dolor, porque ellos sienten que no le importan, eh, y que no los escuchan, que yo creo que es muy terrible. Entonces, ahí hay una voz que creo que pasa en el Maule, pero también en otras zonas, Ñuble, por ejemplo, que también tiene esta condición de alta ruralidad, y ahí hay un tema. O'Higgins le pasa algo similar, ¿no? Esta zona como de los valles centrales. Y ese también es un dolor grande. Y de eso se desprenden otros más. Por ejemplo, la poca conectividad, tanto de flujo, o sea, que del transporte desde las zonas más rurales hacia el centro, y también de la poca conectividad digital, que hoy día nos une, nos acerca, pero a algunas zonas todavía no. Entonces ahí y pasa eso, falta de oportunidades en el campo, mucha gente que no sigue las tradiciones que se Claro. han ido registrando por generación en generación, y que hoy día se rompen porque los jóvenes ven que en el campo no hay futuro. Y eso yo creo que es un tema. Sin duda que hay una segregación, como quiera como queramos llamarlo, pero existe una segregación no solamente económica, social, sino que también geográfica en cuanto a, y lo mismo pasa en el norte con localidades que ahora vemos en las páginas policiales como Bisbir y Colchán, en fin, a raíz de la inmigración descontrolada desde nuestros países vecinos. Pero también tiene que ver con una decisión de Estado, con una decisión política, con una articulación de voluntades que en definitiva puedan confluir hacia políticas públicas que resguarden la población y especialmente el sector rural. Me hace mucho sentido lo que dice Bea, y sin ese falso patriotismo con que algunos defienden el rodeo. Seguimos en manos libres por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Ah, Tú mismo lo mencionaste, el Frente Amplio. El Frente Amplio nació, fue pequeño, fue mediano, fue fuerte, se infló como un globo, tuvo a su cargo la posibilidad de cambiar la historia para sus, eh, no voy a decir intereses, para sus principios y convicciones, con una propuesta constitucional que fracasó rotundamente. En qué está el Frente Amplio hoy? Porque incluso tú te viniste de México, de ser embajador en México, a apoyar a Gonzalo Vinter como precandidato presidencial de la izquierda, que también fracasó. Vale decir, se impuso Janet Jara, que bueno, no sé si era comunista o es comunista o sigue, no tengo idea. No sé si sigue siendo comunista, me queda un poco confuso de acuerdo a sus propios volteretas, digamos. Pero, ¿en qué está el Frente Amplio? Y si puedes hacer un repaso de lo que pasó, de lo que está pasando ahora y de lo que tú auscultas que puede pasar con ese sector político del país, ¿de quién más? Sí. Bueno, estamos en el gobierno, que creo que es una cuestión gigante, y que me parece que ha sido todo un desafío, ¿no? De que un conglomerado que surgió hace 8 años, el 2017, que se creó en ese momento y que rompió la política chilena, y de alguna manera, lo voy a poner así, ¿no? Como que la desarmó, porque había como dos bloques súper identificados, estaban como ellos siempre en una alternancia, ¿no? Habíamos tenido a la presidenta Bachelet, a Sebastián Piñera, en uno y otro gobierno, y creo que hubo una irrupción de un conglomerado como el Frente Amplio, que venía a poner otras cosas arriba de la mesa, eh, y creo que hoy día estamos en el gobierno. Ha sido como una ascensión muy rápida, ¿no? De un conglomerado político. Y a mí eso me da mucha satisfacción. Creo que además el Frente Amplio, contra la corriente, justo cuando el presidente Gabriel Boric estaba en el gobierno, hace algo que va contra lo que hoy día como que late en la política, y que nos volvimos Frente Amplio. O
sea, el Frente Amplio, recuerden, cuando yo fui candidata presidencial, eran entre partidos y movimientos 13, era como una especie de coalición, ¿no? Que nos llamábamos Frente Amplio. Después fue decantando y varios movimientos se juntaron, en fin, y habían varios partidos políticos. Y uno de los llamados que hizo el presidente Gabriel Boric, casi en el primer año de gobierno, pasadito el primer año, fue que ojalá el Frente Amplio se uniera y conformara un solo partido. Y algo que yo también creía profundamente. Y creo que en un mundo donde todo va como al hiperfraccionamiento, donde como dos personas dicen, no, yo no me gusta tanto esto, me voy, o lo abandono, creo otra cosa, el que el Frente Amplio superara algunas de sus diferencias internas, en fin, para hacer un solo conglomerado, creo que es un gran logro. Entonces estamos en ese momento, ¿no? Con un presidente en la moneda, en un momento en que el Frente Amplio se convierte en el partido más poderoso de Chile, es el que tiene más militantes hoy día. Entonces tenemos hoy día un despliegue grande. Estuvimos efectivamente en la primaria, no nos fue también en la primaria, no creo que fue responsabilidad de nuestro candidato, yo valoro mucho lo que hizo Gonzalo Winter enfrentando esa primaria. Hoy día estamos sin dudarlo detrás de la candidatura de Janet Jara y terminando esta negociación de los distintos espacios políticos que vamos a tener para la próxima elección. Así que en eso vamos y los años electorales van definiendo, van ordenando, van estableciendo además como trabajos a futuro y creo que ese es nuestro gran desafío este año electoral. Seguimos de manos libres, el pensador.io por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia siempre, siempre al servicio de la democracia. Miguel, continuamos con la BEA. Sí, antes de hacer la pregunta, Mario, también a la gente que los ve en ¿Qué esta vaya a juntar plataforma firma para la de... BEA o no? Sí, sí, antes también a la vea y también a la gente que nos ve en YouTube y también en Spotify, un consejo. Elpensador.io para poder crecer como medio digital de la academia y también de la opinión, está haciendo una campaña para reunir nuevos socios. Abajo en pantalla va a aparecer incluso el QR para que la gente pueda, por una módica suma, 4.000 pesos, crecer más esta plataforma y llenarlos de contenido. Vea, hablaste recién antes de que me diera el pase Mario, hablaste de tu candidata, Yanez Jara, que obviamente porque ganó la primaria es su candidata, pero, pero la gente, los chilenos, tendrían que entender un poco el reseteo, porque cuando ella ganó con una propuesta de 7 hojas que es su programa de gobierno, que lo hizo en parte también el hijo de Lautaro Carmona, y que ahora se reseteó, está esperando que todas las fuerzas hagan un nuevo programa, pero hubo un debate hace unos días atrás entre Kass y Yanez Jara sobre la nacionalización del cobre y del litio, y que Yanez Jara dice, no, eso no estaba dentro de mi programa, y obviamente estaba, incluso periodistas como Matamala, dijo, oye, y lo dijo en Twitter, estaba en el programa. Entonces, ¿qué confianza puede tener la gente? Porque los votantes que votaron por Yanez Jara, ellos esperaban la nacionalización del litio. Entonces, ahora, esta nueva candidatura de Jara es de acercarse más al centro político o a todas las izquierdas, porque igual, hay que decirlo, ahí está la derecha, está dividida, pero también la izquierda, a pesar que está bien unida, pero también está bastante dividida. Pucha, yo no pienso lo mismo, Miguel. Creo que las primarias no son fáciles, eso es lo primero que quiero decir. Perfecto. Llegar a un acuerdo de primaria es difícil, porque la intención, no sé, cada conglomerado político quiere crecer, cada conglomerado político quiere que sus exclusivas ideas estén ahí. Entonces, ir a una primaria significa perder, siempre. Pierdes parte de la autonomía porque ahora te juntas con otros y con otras, pierdes la posibilidad exclusiva de salir, no sé, ganador y presidente o presidenta, en fin. Entonces, creo que hubo una discusión interna que fue dura y donde se puso algo por delante, que fue, mira, todo esto nos une,
vamos a la primaria. Entonces ahí ya hay un compromiso. Entonces, eso es lo primero. Y entonces, yo lo que creo es que independiente de lo que, y con mucho cariño lo digo, ¿no? Que los medios pueden tratar de instalar, están peleando. La verdad es que ir a la primaria demuestra que hay una intención de seguir trabajando, y lo dijo desde Carolina Toá, pasando por Gonzalo Vinter, Mulet, en fin, y todos los partidos se organizaron en el comando de la candidata Janet Jara. Entonces, por ahí yo digo, yo creo que hay una muestra de unidad que es bien potente. El que vayamos, y esto es súper importante porque es una negociación ruda, les digo, Sí, cabros, es ruda. El que vayamos en una sola lista parlamentaria, y lo digo hasta el momento porque todo se cierra el 18 de agosto, pero todo indica que sí, que vayamos en una lista parlamentaria es muy rudo, porque obviamente hay menos espacios, cada partido legítimamente quiere crecer más, pero esto quiere decir que hay algunos que van a crecer menos o se van a mantener, porque no van a tener más cupos parlamentarios, ¿no? Y eso también es en pos de la unidad, o sea, es en pos de enfrentar unidos lo que viene. Entonces yo ahí hago la diferencia, creo que sí hay una intención de unidad y que se nota, y se nota en cuestiones prácticas, ir a la primaria, lista única parlamentaria. Cuando uno mira al frente, uno se da cuenta que entre Chile Vamos y los republicanos y los socialcristianos están en una pugna por tratar de aunar algún criterio en la lista única, pero se ve muy lejos para ellos y ahí tienen su propio debate, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a los programas, yo no me voy a meter en la polémica del día porque creo que no me corresponde de partida, y creo que las elecciones en general, las presidenciales, bueno, yo pasé por una, pero lo que viene parlamentaria tiene como hartos de polémicas del día, que al día, 2 días después se olvidan porque surge otra polémica del día y así nos vamos. Entonces yo prefiero no meterme. Lo que sí creo que, y lo dijo la misma Janet Jara, pero también lo dijo Gonzalo Vinter en su momento, lo dijo Carolina Toá, en fin, es que, bueno, cuando uno se presenta a la candidatura primaria, lo que exige el CERVEL, porque esto lo exige el CERVEL, es algo que se llama hoja de ruta, que no es un programa terminado, es un esbozo de programa. Hay gente que le pone más páginas, hay gente que le pone menos, pero es un esbozo. Y después, y esto lo que es cierto, ¿no? Y que también no es tan fácil porque hay que aunar criterios, y también después se abre una posibilidad cuando hay varios sectores, varios partidos que apoyan a una candidata en este caso, se juntan esos sectores y entre todos van armando el programa, ¿no? Van las indicaciones de la candidata, por supuesto, si quiere hacer un esfuerzo más amplio, de sumar a mucha más gente, eso va a demorar un poquito más, pero esa es la forma en que se va fabricando, o sea, se va armando, se va fabricando, se va componiendo el programa, y creo que eso, el programa definitivo va a demorar un tiempo. O sea, Obvio. no creo que lo tengamos tan pronto, ¿no? Porque ahí va a haber harta, va a estar, no sé, después del 18 de septiembre, cuando ya entramos al periodo de campaña y de propaganda. Sí, solo quiero contar que a mí me da un poco de vergüenza ajena un programa de 7 páginas, pero la misma vergüenza ajena me da cuando la derecha critica eso y alude permanentemente que la Constitución de Estados Unidos tiene pocas páginas. O sea, la concordancia y la coherencia no está por ninguna parte. Y a propósito de la derecha, vea, independiente que pueda ser un fenómeno global con Meloni, con Milley, con Trump, le digo yo, como le dice Maduro, ¿por qué crees que ha crecido tanto esta extrema derecha en Chile? De una forma, a mi juicio, lo digo a título personal, una manera violenta y peligrosa. ¿Por qué? ¿Hay alguna crítica desde la centro izquierda hasta la izquierda respecto a este volumen imprevisto de la ultraderecha? Mira, yo creo que esa es una pregunta muy fundamental. Yo lo puedo agregar un comentario, digamos, no tengo el análisis más profundo, pero puedo agregar un comentario. Me ha tocado leer varios escritos también de politólogos, gente que se dedica a esta investigación, que buscan darle como una explicación. No sé, ¿por qué hoy día la derecha, o el discurso de la derecha, diría yo mejor, representa a mucha gente que antes nunca representó, ¿no? Uno lo puede ver incluso si uno hace un trazado. Por ejemplo, yo que viví harto tiempo en la región del Biobío. La región del Biobío era una región bien de izquierda, ¿no? Había como comunas enteras que su vocación hacía que fueran como lugares bien de izquierda. Lota, por ejemplo, Coronel, a propósito de las minas del carbón de antaño,
es una ciudad universitaria, es una ciudad que con mucha industria, ¿no? Con obrero calificado, entonces fue siempre una zona de izquierda, pero los últimos, no ahora, pero los últimos 15 años fue virando hacia una, yo digo, una derechización, como muy atendiendo el discurso de la derecha. Entonces, creo que hay algo, ¿no? La derecha logra comunicarse o logra romper ciertas barreras de manera muy, muy interesante. ¿Por qué a mi juicio? Porque creo que da respuestas fáciles y en este caso lo que yo creo a problemas que son difíciles, pero da frases muy altisonantes a problemas que están en la sociedad y que hoy día son de difícil solución, son de difícil decisión para los países. Pongo un ejemplo. La migración, que hoy día tensiona no solamente a Chile, quiero decir, tensiona a toda América Latina, tensiona a Europa también, de maneras distintas, con migraciones distintas, pero que tiene una tensión, ¿no? El crimen organizado, que se ha ido extendiendo por todo el continente americano de manera muy, muy dura y rápida, porque son transnacionales del delito, tal como hay Como transnacional una de la gran, delincuencia. como una gran franquicia. Sí. Son exactamente, tal cual, tal cual. Entonces, por ejemplo, lo que uno escucha por parte de estas soluciones de la derecha, pero no solamente la chilena, y eso es interesante, también es la derecha en Ecuador, también la derecha en Colombia, también Trump en Estados Unidos, también la derecha en Europa, ellos dicen, no sé, lo digo en caricatura, ¿no? Chile para los chilenos, todos los inmigrantes fuera. Y si uno analiza esa frase, y creo que en algunos programas le preguntan, ya, pero ¿cómo lo hace? Ah, pero dígame, de verdad, ¿cómo se hace? No hay respuesta. Entonces, ellos instalan como una especie de, como de deseo, no sé, hecho promesa, que no existe, ¿no? Es como cuando hablamos de un tema tan sensible, tan complejo como la seguridad pública. Entonces dicen, más dotación de carabineros, doblamos el número, triplicamos el número. Ya, pero tú no vas solucionando eso solo con, o sea, sí, más policía, mejor, ya, más profesional, con conocimiento de crimen organizado, conocimiento de los nuevos delitos, creo que es súper necesario. Pero también hay cosas profundas de lo que pasa con quienes entran al mundo de la delincuencia, quiénes son los Por que están en una supuesto. situación más frágil, que terminan alimentando esas filas, por qué pasa en esta población, por qué pasa en esta otra, dónde está el Estado ahí, o sea, hay otras preguntas que hay que conectar. Entonces creo que lo que hace la derecha y tiene decálogos internacionales, cuando se juntan, no sé, en España, se han juntado en Hungría, después se ha juntado en México también, en fin, hacen una suerte de decálogo que es muy parecido. Y tú puedes, es muy brutal esto, pero puedes mirar una frase de Donald Trump, la comparas con una frase de Kass, con una frase de Milei y son las mismas, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo Y te puedo entender, vea, las frases pueden ser del tipo agranda las papas por 1.000 pesos, agranda la bebida por 1.500 pesos, son de decálogo y casi yo no, de. ¿no? Exacto, Pero, exacto. pero, pero Entonces, déjame decirte una cosa, o sea, yo sé dale. y estás describiendo perfectamente lo que pasa en la derecha, pero no hay ninguna autocrítica de la izquierda entonces para el crecimiento de la derecha. No, yo sí tengo autocríticas, perdona, no entré todavía a esa pregunta. Ya, Sí dale. tengo autocríticas. Eh, creo que nos ha faltado ser mucho más claros en dar respuestas a estos problemas. O sea, porque si tú nos preguntas, bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se instala, ¿no? La izquierda frente a la migración? Nosotros tenemos una propuesta larga, compleja, y la tenemos, efectivamente. Pero ¿cómo conectar con la ciudadanía a propósito de esa preocupación? Creo que nunca hemos sido muy claros en eso. Creo también que nos ha faltado desde la izquierda, y aquí me hace mucho clic, y sabes que esto lo vengo pensando desde la convención, a propósito de la convención constitucional que perdimos. Yo estuve en la primera y que nos dio un pasazo a la ciudadanía, ¿no? Que todavía no, yo por lo menos no me repongo totalmente. Creo que perdimos en nuestro discurso de izquierda cuestiones que sí nos importan, que sí son de la izquierda. Por ejemplo, obviamente nosotros queremos que a las familias les vaya bien. Obviamente queremos que la familia se pueda comprar su casa, se pueda comprar su auto, que pueda salir de vacaciones. Entonces, yo no sé en qué momento apareció como que a la izquierda esas cosas no, como que no estábamos por eso, como que no nos interesaba, como que no es parte de la conversación. O otra cosa, la familia, obvio que la familia es importante, es lo principal de cualquier sociedad. ¿Y en qué momento dejamos de mencionarlo? ¿En qué momento hablamos en difícil? ¿En qué momento no dijimos que
lo que buscamos es que las personas, pues dependiendo de dónde naces, vas a tener restricciones en cuanto vive, la salud que tienen, la educación que tienen. Creemos en la justicia social, que la gente pueda tener las mismas oportunidades. Eso no quiere decir que no creamos en que la gente tenga sus cosas, se las compre, que pueda cambiarse de trabajo, que quiera a su familia, se preocupe. O sea, fuimos perdiendo una conexión de lo que es vital, ¿no? Fuimos perdiendo mucho. Y ahí yo creo que tuvimos un error, como que nos saltamos el primer paso para llegar, no sé, al cuarto, ¿no? Y ahí, Claro. y eso yo lo veo como autocrítica, porque desde el otro sector hablan del derecho a tener su casa como si nosotros no creyéramos en eso. Claro. Y eso se ha instalado y creo que ahí perdimos una conexión con, con la ciudadanía, con la población, con la gente, con sus penas más inmediatas, con sus preocupaciones inmediatas. Y eso sí, para mí es una autocrítica. Bien, bien, Bebé. Miguel, Rápidamente, continuamos. la autocrítica obviamente de la convención han sido muy pocos, igual incluso yo tengo que reconocer, el presidente Boriel dijo que fueron ellos una pésima oposición cuando estaba Piñera, obviamente por los ánimos, etcétera. Eso se reconoce, pero no todo el sector de la izquierda lo reconoce, pero ojo, ojo, la derecha de Kast no reconoce su fracaso de la constitución de los verdaderos chilenos. Ellos no lo reconocen, como que parece que ahí también hubo un reseteo. Mira, Beatriz, con esta pregunta quiero ser un poco más lúdico. A ver, A mí me contó por ahí un pajarito que a ti te gusta hacer pronósticos electorales. Alguien me lo contó, no sé quién será. Pero, pero, escúchame. Teniendo tu bolita de cristal o hacer unos análisis tipo de, como, ¿cómo se llama? Pepe Out, un pronóstico electoral de las parlamentarias y también presidencial. Juégatela. wow, pero es que está difícil. Yo soy muy mala para hacer pronóstico porque además uno se va como de o sea, no sé, pues uno ve lo que les pasa a los que hacen pronósticos electorales, que dicen una cosa, después sale otra, y da como lo mismo. Un poquito, Sí, da lo mismo. a mí lo que me pasa con el tema de los pronósticos electorales es que yo soy súper reacia a creer todo lo que dicen las encuestas. Y eso porque lo viví como en carne propia, ¿no? Yo creo que hay que mirarlas, obedecen a cosas muy puntuales, tú tienes que hacer proyecciones también, pero yo, porque voy como un poquito al revés, a mí como que me da un poquito de tirria las proyecciones, ¿sabes por qué? Porque una cosa es hacer una proyección electoral en la que yo creo que es interesante, yo creo que todos miran encuestas, ¿no? Pero cuando la proyección electoral se empieza a volver como verdad, yo ahí como que me están. Y yo creo que pasa un poquito eso en Chile, o sea, tenemos como una especie como de encuestitis, ¿no? Las encuestas salen todas las semanas y van generando cosas. Por ejemplo, eh, los problemas que ha ido teniendo la candidatura de Evelyn Matei van muy a juego con las encuestas. Perfecto. Sí, sí, ¿se cayó? Tiene más problemas, la encuesta baja. Entonces, la encuesta dice que bajó, la noticia, esta encuestita, y no sé si le hace también porque en algún momento digo, bueno, la encuesta marca una realidad o la encuesta genera una realidad que después mide la otra semana, ¿no? Entonces creo que nos pasa un poquito que como que la proyección se nos fue de las manos. Y creo que es un riesgo porque creo que las encuestas hoy día están generando realidades. Y eso es muy riesgoso. Perfecto. Perfecto. Mario, Vea, vamos un poquito a las secciones, humanicemos este programa. Ustedes vienen viajando. ¿Vienen con Aravena o con algún miembro del equipo? Vamos a ver con Cristian que hemos hecho varias campañas, tenemos varias campañas al cuerpo. Muy bien. Vea, ¿qué almorzaste ayer? Ya almorcé ayer. Esa es la pregunta de salud mental que hacemos a todos los invitados. Una de las Sí, preguntas que le hacemos. es una pregunta fundamental porque uno empieza como, ¿qué está haciendo yo en el almuerzo? Pero tengo que decir que acá vengo y como siempre lo mismo. Yo soy de cazuela. Churrasca.
Ya, No, medio churrasca todavía acá. He comido churrasca en ya. otras regiones, que mi abuela es de allá, era de allá porque se murió. Pero acá, cazuela, he comido casi todos los días. Oye, y estos Y con completos con mojados, harto ají. y los completos mojados, Sí, oye, di la verdad, po. dale. Los completos No, mojados, ¿te pero es gustan? que, Di la verdad. di la verdad, Rosa, di la verdad, Rosa, es que quiero hacer una salvedad con los completos mojados. A De ver, partida, los completos mojados son pequeños, no de Maule, porque hay otras zonas de Maule que se distancian de los completos mojados. Yo ya. diría que los completos no son completos al vapor. Quiero aclarar, Ah, miren, este es como, ¿cómo se llama? Como una primicia, ¿no? Hablan mucho de los completos mojados de Talca, pero hay una, cuando uno va a los carritos de los completos mojados, como los tradicionales, nos cuentan las chiquillas que los arman que son completos al vapor. ¿Ah? Les explico. Calientan el pan del completo en el vapor, ¿no? De que se genera al cocer las vienesas. La gracia está en que no se te pase el pan para que no queden justamente mojados, sino que se calienten pero queden blanditos. Son completos más bien al vapor y no completos mojados, que es como la forma que, bueno, que tradicionalmente se les conoce, pero quería como contar un poquito de qué se trata. Y yo, que he ido al no, carrito ahí súper donde bien. lo hacen, la chiquilla sale pero perfecto, seco, pero calentito y blandito. Ah, mira, seco y que caliente. Yo la vez que los comí en Talca, llamé a mi mujer aquí en Santiago enojado. O sea, ni con la comida no me hueven, ¿cachai? Y más encima una mayonesa de papa que no me gustó, que me disculpen los maulinos. Vamos a otra sección rapidita, No, vea. no está en su punto, no está Pues, en su punto, Mario Gutiérrez, no está en su punto. ¿cómo? No estaba en su punto. No estaba en su punto entonces. Ahora entiendo, ¿ah? Masterchef, la candidata al Senado. Otra pregunta, otra sección. Fue sin querer queriendo. Aquella cagadita que te mandaste en la vida política, profesional, periodística, familiar, de amistad, lo que sea, y que ahora nos podamos reír un rato, pues, sí. Estamos grabando un viernes en la noche, ustedes vienen en ruta. ¿Ah? Nosotros aquí con chaqueta para arriba, pero con pijama para abajo, que estamos con cosas. Hay que levantar el ánimo un poquito. Noto, lo noto, ¿no? Eh, tantas veces que uno metió las patas, pues, ¿qué querés que te diga? Pero sabes que hay una que yo siempre recuerdo porque me han preguntado alguna vez como chascarros en entrevistas o cosas así cuando estuve en los medios y mil chascarros y cosas para reírnos, pero yo creo que la peor, como decís tú, la peor cagadita, o sea, como la peor es mi peor entrevista. Yo hice muchas entrevistas, me gusta hacer entrevistas, me encanta lo que tienen ustedes, me encanta, pero tengo una que selecciono como mi peor entrevista de la vida. Les Ya. cuento. Estaba en la radio ADN. Esto tiene que haber sido el 2000, hasta no me acuerdo bien, el 2020, el 2013, 2012, por ahí yo creo. Y estaba el gobierno de Sebastián Piñera y el ministro del Interior era, no, mucho antes, porque fue en esa época, tiene que haber sido como el 2008, 2009. Estaba de ¿Ya? ministro del Interior Rodrigo Gil Peters, Piñera uno. Piñera 1. Y había justo pasado el caso, muchos no se van a acordar, pero se había pasado el caso Bombas y el caso del iraquí. No sé si se acuerdan de uno que encontraron en el aeropuerto, que como que lo acusaron de Sí, terrorismo, pero no era. Fueron dos, así claro. como guatazos que se pegaron en el Ministerio del Interior. Y yo en esa época hacía editoriales en la radio. La verdad es que yo trabajaba con monstruos del periodismo, con Alejandro Guillé, con el Matías del Río, con Fernando Paulsen, que tenían también editoriales y a mí también me pusieron a hacer editoriales porque yo era una de las voces de la radio. Pero yo siempre dije, mi editorial, y yo siendo muy pichiruchi porque no me conocía tan la gente, porque tenía todos estos monstruos que hacían editoriales, pero yo en ese momento hice muchas editoriales muy duras por el caso Bombas, por ejemplo, a propósito de las pruebas que se mostraron. Bueno, un caso que fue muy emblemático para la época. La cosa es que nosotros habíamos invitado a Rodrigo Ginspeter como ministro del Interior muchas veces al programa para ser entrevistado y él siempre había dicho que no. Ya, Y resulta que un día nos dicen, oye, viene Rodrigo Ginspeter, resultó. Y yo estaba esa vez conduciendo no con el Alejandro Guillén, sino con el Iván Núñez. La cosa es ya. que llegó y yo tenía, pero mi batería de preguntas guardadas. Y él llega muy mala onda conmigo, muy mala onda, así como que yo creo que él había, cosa que me sorprendió, digamos, porque yo pensé que ni siquiera sabía quién era, pero empezamos la Ya. entrevista y él fue muy así como distante conmigo, como que no me contestaba a lo que yo le preguntaba.
Entonces yo me empecé a poner pesada con la entrevista Ya, y él claro. empezó a ponerse pesado de vuelta. Y después yo Se me puse picaron. más pesada y él se puso más pesado de vuelta y empezaron como las patas voladoras, así como mal. Y yo no dejaba ni hablar a Iván Núñez y me tiraba pero con todo y ya la cosa se volvió personal y empezamos y después yo de repente veo los que trabajan en radio saben que estamos en el estudio y hay una ventana donde al otro lado está el radiocontrolador, ¿no? Y yo empiezo a mirar y estaba toda la radio ahí, mis compañeros periodistas, con el director de la radio todo así como desesperado, así como diciendo, baja esta cuestión, ¿cachai? Oh, Y yo no podía, ¿sabéis que estaba tan enojada que ya. no sé, como que se me fue no sé cómo se me fue la olla, no sé, como que no puede pararla, no la puede controlar. El Iván Núñez me decía después, porque además Rodrigo Ginsberg se enojó mucho, estábamos los dos muy enrabiados, y de repente él se para, así muy enojado, y me empieza a gritar de un lado para otro, y yo así como me ponía muy No. así como, y Iván ¿Qué Núñez querís? como que trataba como de parar ¿Te esta querís cuestión, no parar? fue un desastre, un desastre, un desastre. Y yo en ese momento no me di cuenta, hubo miles de reacciones en la radio, me llamó el director también para decirme, o sea, te desubicaste mal. Y yo creo que tuvo toda la razón, o sea, me desubiqué mal. Fue una pésima entrevista. Yo no guardé la compostura, Mm. ¿cachai? O sea, Sí, sí, irrité sí. mucho al entrevistado, el entrevistado me irritó a mí. Una cuestión que no pasa. O sea, como que tú nunca te puedes ir como entrevistador, tú puedes hacer, primero tú puedes hacer todas las preguntas que quieras, el entrevistado tiene todo el derecho a responderte o no responderte, te puede decir, mira, eso yo no lo Exacto, voy a responder, y no exacto. hay problema, ¿cachai? Pero no, yo ahí como que me salí de mi papel pésimo, estuve muy, muy mal. Nunca he vuelto a hablar, o sea, nunca he visto más a Ginspeter, digamos, yo no lo conozco ni nada, pero me encantaría reconocerle que fue la peor entrevista que yo he hecho y la vi para atrás y me da una vergüenza ajena. Yo creo que ha sido mi peor como metida. Y el doctor Ya, me agarró saliendo del programa, me llevó a su oficina así, pum, 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 y me dijo, bueno, pésimo, ¿cachai? Pésimo. claro. Así como, y claro, yo como que en ese momento no me di adrenalina, así como, ¿cachai? Pero aprendí mucho después de la retada que me pegaron y que tenían Sí, razón además. claro. O sea, fuera Sí. mi peor. Está bien. Pero YouTube es mágico. ¿Qué pasa, ¿Cómo? Rodrigo Gisbeter? Ah, no. Que entre a esta entrevista a Rodrigo Gisbeter. No, no, no. Sí, claro, ahí Una, como una es talla, una es entrevista una broma. muy ¿Te interesante, ¿no? imagináis que lo hubiéramos tenido a O sea, Rodrigo a lo mejor Gisbeter? no se acuerda, pero yo me acuerdo siempre. ¿Te cachai? Oye, Claro, claro. Antes lo claro. invitamos. ¿Qué pase? Oye, vamos, que el tiempo como los programas que hacían Francisco, La Madrid, así que tenían todos los entrevistados maqueteados. Exacto. Un Eh, temazo. vamos, vamos, Para vamos que con vamos con la siguiente sección que tiene que ver con los fome, con los penca, con lo que no nos gustó. Miguel, tírate un ejemplo para que la vea enganche. Plata perdida, a ver, Nada perdido. tengo, tengo varios, pero voy a dar uno personal rápidamente. Las listas de espera en el Sotro del Río, que es Ya. apabullante. Yo vivo en Puente Alto, yo soy tecnólogo médico, no soy periodista. ¿Se nota? Y obviamente Ah, se nota, se nota porque tengo un microscopio de acá. broma, 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 broma. Pero por casualidad de la vida, obviamente, igual nosotros con mi señora nos gusta igual trabajar. Mi señora trabaja en el servicio público, yo trabajé en el servicio público como tecnólogo médico y obviamente nos gusta eh, estar en el servicio público pero lo que a mí más me molesta es que fuimos hace unos días atrás para ortodoncista, porque los derivaron del consultorio y los dijo así las chicas del mesón. Sabe que hay una lista de espera para 2 o 3 años, así que tengan que tener paciencia y lo único que le pedimos es que por favor díganos si estos son los datos de su teléfono y de su correo y le avisamos cuando esté listo, pero así como tan fríamente decir disculpe, ni siquiera un disculpe, así pero sumamente frío. Entonces, el problema es que esto no es una política de este gobierno, esto viene de todos los gobiernos anteriores. Y esto es una política de Estado. Y yo lo voy a decir así abiertamente. Esto es una política de Estado de las listas de espera.
un profesional de la salud a veces que trabaja en servicio público no tiene ni siquiera guantes, no tiene mascarilla y uno tiene que incluso comprar las mascarillas y los guantes porque realmente no hay un sistema. Imagínate esto en el Sotero del Río, Santiago. Lo vemos, por ejemplo, en regiones peor. Entonces, por eso digo, a la gente a los políticos y tú, Beatriz, que vas a ser futura candidata, todavía como dice Mario, y como dices tú, precandidata, vean la parte de salud. La educación, la salud y sistema de pensiones, los tres pilares fundamentales de este país, están haciendo agua. Eso. Ya, mi plata perdida esta semana tiene que ver con los secuestros. Qué brutales los secuestros, cortémosla. Bueno, secuestro del empresario del cartel Gianni en Quilicura. Otro secuestro de un hombre que le cortaron la oreja y lo obligaron a comer la oreja. O sea, ¿qué mundo estamos? ¿En qué país estamos? La vea, nuestra entrevistada ya viene llegando hace poco de México y sabe de lo cruento que es y sabe de lo cruel que es el crimen organizado. No estoy diciendo que Chile sea el peor país en este tema. No estoy diciendo tampoco que estemos empezando, esto viene hace muchos años. Entonces cortémosla. Y por favor, yo creo que es el momento de cambiarle alguna vez por todas, por seriedad, dignidad, respeto y decencia, el nombre a ese mal llamada Subsecretaría de Prevención del Delito, porque no previene delitos, los constata, como se afirmaba en el gobierno de Piñera II, ah, ¿cómo se llama? Martorell. Catherine, Eh, Catherine. Catherine Martorell, sus propios colegas le decían subsecretaria de Contratación del Delito. O sea, llega a ser absurdo. Digamos, subsecretaría de combate al delito, de persecución al delito, pero es un chiste negro que se llame prevención del delito, porque los índices de delincuencia siguen aumentando, siguen enquistando, el crimen organizado sigue adquiriendo más volumen y lo peor no está, o la raíz del combate no está en la esquina, está en dónde están los financistas del crimen organizado, dónde están los financistas de 17.000 millones de pesos en narcotráfico. En fin, vea, desahógate. Plata perdida. Oye, yo voy a seguir ese hilo, Mario, porque creo que yo lo identificaría para allá. Y además puede ser porque vengo llegando de un tiempo afuera, justamente como mirando un poco lo que pasa a nivel internacional. Creo que eh, Chile estamos lejos y somos un país pequeño y, y hay temas que están pasando en el mundo que yo creo que si no tienen una respuesta más global o continental, si tú quieres, no va a tener Bien. ninguna respuesta. Y creo que y que es un tema que no se pone sobre la mesa y que es súper fundamental. Voy a dar como los ejemplos con dos temas que ustedes recién tocaron. Uno es el crimen organizado y el otro lo toqué yo, que es la migración, y que son dos como temas grandes para Chile hoy día. Eh, los países y yo creo, y para mí es como dicen ustedes, plata perdida, que no se aborde este tema, yo creo que es muy, que nos va a retrasar en lo que podamos hacer. Todo lo que tiene que ver con crimen organizado y todo lo que tiene que ver con migración, otras cosas también, pero me voy a focalizar en esos dos. Si Chile no establece diálogos y no se establece alguna estrategia más regional, si tú quieres de toda América Latina, es muy difícil que lo podamos combatir. Y no hacerlo es mala noticia. O sea, yo entiendo que puede haber políticas públicas o políticas que se apliquen de seguridad, de control fronterizo, y súper bien, digamos, ¿no? Pero si tú no ves afuera lo que está pasando, si no se hacen estrategias internacionales, uno para ir deteniendo los flujos de migración, ir haciendo mayor control, eso no va a pasar. Si tú no miras, no estableces un diálogo internacional también para ver cómo se mueve el dinero, algo que tú recién decías, cómo se mueve el dinero, cómo se mueve ese flujo también, ¿no? De crimen organizado. ¿Qué papel juega Chile en el crimen organizado de América Latina? También vamos a ser mucho más lentos para reaccionar. Y en Chile tenemos una suerte de, de cultura isleña, ¿no? Nos sentimos muy fuera de América Latina. Nos miramos nosotros mucho a nosotros mismos. Y pongo un La ejemplo. cordillera marca mucho.
No, imagínate, la cordillera, el desierto, qué sé yo, los hielos, el mar, no, nos aíslan de nuestros vecinos. Y lo digo porque muchas veces cuando uno ve noticias, por ejemplo, en otros países, las noticias internacionales son parte grande de las noticias nacionales. Ellos miran mucho qué pasa afuera para ver también qué pasa adentro. En Chile no es noticia lo internacional. Sabemos poco lo que pasa al lado. Sabemos poco lo que pasa arriba, al frente. Y creo que es súper fundamental hoy día, a propósito de las comunicaciones que son globales, a propósito de la de la movilidad humana, que nos movemos mucho más que antes, es saber y tener una red de conversación y de aplicación de políticas a nivel macro, ¿no? En América Latina. Si no se hace, vamos a ir bastante más lento en cuestiones que nos afectan solo a nosotros y que además no dependen solo de nosotros. O sea, la migración tiene que ver con procesos que viven en otros países, tiene que ver con que pasa gente por todo el continente antes de llegar a Chile. El crimen organizado es lo mismo. Entonces, creo que ahí estamos estamos muy atrás. Si seguimos con esta como mirada más isleña de que todo es como concentrado adentro, como que si estas cosas solo nos pasaran a nosotros, creo que vamos a ir siempre más tarde. Sí, me hace sentido lo que dices, Fe, en el sentido, en qué punto. En algo que refiere, y lo ha dicho en dos libros, el general en retiro de la policía colombiana, Juan Carlos Buitrago, que lo hemos tenido aquí como entrevistado, él dice lo mismo eh, a lo que tú te vas acercando, en que el crimen organizado actúa como una multinacional con franquicias, ¿verdad? Con redes, franquicias que son estándar en todas partes y tienen que reportar el mismo cierta cantidad de dinero proporcional a la cantidad de habitantes de un lugar, mediante extorsiones, prostitución, venta de cigarros falsos, en fin, lo que sea. Entonces, lo que él sostiene, y a lo que tú te acercas mucho, es que la única forma de combatirlo es de la misma manera. Vale decir, como una congregación de países que actúen como también una red internacional de franquicias que ataquen en las dimensiones y en los volúmenes en que ataca esto. En una mala comparación es como la Coca-Cola, como la Pepsi-Cola le hace competencia a la Coca-Cola, trabajando como la Coca-Cola, con el mismo método. ¿Vamos a las partes buenas o no? ¿Tiene algo bueno que Sí. decir hoy día Miguel Mendoza o no? ¿O Mira, se va a acostar un viernes noche amargado el weón? no, yo no soy tan amargado, no, no, mira. Ya, ya, por Rápidamente, favor. mira, yo tenía varias cosas, noticias, pero quiero dedicar este programa, como la otra vez hace casi un mes atrás, lo dediqué a mi señora y mi hijo porque estaban de cumpleaños. Aquí también lo voy a dedicar porque la semana pasada mi papá y mi mamá estuvieron de cumpleaños. Así que este programa se los dedico a ellos porque, bueno, Va muy bien. entonces, claro, ellos tienen más de 42 años de casado y bueno, estoy muy contento de que incluso estuve con ellos en el cumpleaños, me reuní con mi hermano, con su señora, mi hijo, entonces estuvimos chochando a mis padres porque están muy cercanos de cumpleaños y además se llevan una diferencia de un año, así que ahí regaloneando. Y ¿Cómo se rápidamente, llaman mira, tu una cosa, papá? Miguel y Miguel y también Miguel se llama y Miguel, yo soy Miguel segundo y mi ya. hijo es ¿Y la Miguel mamá? tercero. Y mi mamá se llama Ana Luisa. Un saludo grande a Ana Luisa y Miguel. Bueno, está claro que tomaron malas decisiones, pero no se puede echar el tiempo atrás. Mira, y rápidamente, Mario, una cosita pequeña. Mira, yo tengo que ser franco, yo no soy de la misma vereda de Beatriz, yo soy más de centro, se puede decir centro derecha, ya, digamos así, militante amarillo, pero independiente de eso, Macho, el weón, po. Pacho. He tenido mucha Ah, concordancia y también mucha sintonía con Beatriz, independiente que estemos en veredas distintas. Yo creo que mirar a tu contrincante político como contrincante y no como enemigo en una trinchera, yo creo que eso es muy sano. Y que empecemos a no tener se puede decir, esta trinchera ideológica que lo está haciendo mucho, pero mucho daño. Beatriz, tú, lo bonito de esta semana. Ya, Miguel, yo iba a contar algo más como de lo que he ido conociendo, que he conocido cosas muy choras, pero mencionaste a la familia y ahí como que uno queda como, que es lindo mencionar a la familia también. Sí, es bonito. Eh, pero sí, sí, así que celebro que celebres a tu papá y tu mamá. Eh,
¿Sabes qué? Yo me voy a quedar con una visita que hicimos hoy día, que vengo justo, ya camino a Santiago. Yo creo que nos falta un poco, pero hoy día conocí una viña de generación en generación, de estas viñas chiquititas que están en Villa Alegre Ya, y que son dos hermanos que trabajan. Uno que está como muy concentrado en hacer vino y se ha ganado, es una viña bien artesanal, ¿no? Viña no industrial, sino artesanal, con todo súper cuidado, y con mucho esfuerzo se han ganado 2 medallas de oro, hoy día la mostraron, y que es muy bonito eso, ¿no? mira, Que la gente se sienta tan orgullosa de lo que hace. Pero yo quería destacar como el amor familiar, porque el hermano hace vino, un señor mayor, y su hermana se vino a trabajar con él y como que amononó todo, ¿no? Tienen una casa patronal muy bonita, la están restaurando porque para el terremoto del 2010 se cayeron varios pedazos, como son estas casas patronales grandes, ha costado volverlas a levantar, pero llegó la hermana a trabajar con su hermano que se vino y empezó a hacer nexos con Cernatur y hoy día estaban tan orgullosos de que tenían visitas turísticas de chilenos y de extranjeros y que ellos les mostraban su casa patrimonial, les mostraban la sí, manera de hacer el vino de manera muy tradicional, algo cultural de la zona, y después le hacían una cata de vino y la gente se iba muy contenta y ellos estaban tan orgullosos de que esto venía de sus bisabuelos y que lo seguían haciendo. Pese a que cuesta, porque son niñas chiquititas, en fin. Y lo decían con tanto orgullo y fue tan bonito que la hermana llegara y decía, pero hagamos esto, hicimos un evento precioso, y hacen celebraciones, matrimonios, reciben a la gente, hacen asados, convidan. Mira, hay otra gente que cobra 10, pero yo quiero cobrar 5. qué ¿Cachai? Así lindo. como te encuentras con algo que ya no existe. Sí, Porque sí, sí. me pasó con Miguel de celebrar a sus papás. Yo celebro como estos hermanos se juntaron a uno con una idea que fueron aportando como para seguir la tradición familiar. Me pareció muy bonito. Precioso y emocionante. Estamos llegando al final. Yo iba a destacar solamente una cosa de la compro esta semana, que es el ingreso de 2.285 jóvenes a la Escuela de Formación de Carabineros. Me parece importante que eso suceda, me parece relevante más en estos tiempos en que estoy yo mismo criticando la inseguridad y la incapacidad y la discapacidad del Estado en controlar sucesivamente en todos los gobiernos del último tiempo el crimen organizado, el narcotráfico, la inmigración, en fin, y la criminalidad en general. Me parece bien que haya vocación por ser policía, necesitamos policía, pero que la formación también sea importante, que la formación también sea ética, también la formación sea técnica y sea profesional. Bea, querida, nos despedimos por ahora. Eh, que tengas un feliz regreso a Santiago. Yo creo que ya están llegando casi. ¿Cuántos kilómetros hicimos en este programa? Nunca habíamos medido un programa por kilómetros, Miguel. ¿Cierto que no? Capaz que Dicen que acá yo creo unos 80 kilómetros. Este programa duró 80 kilómetros, así le vamos a poner. sin calcular, Algo así. Oye, pero Vea, interesante querida. medir en kilómetros. Bueno, esperamos que lo hayas pasado bien en este programa que es un tanto distinto al resto. No, lo pasé muy bien, buena conversa. Muchas gracias, Mario, un abrazo muy grande. Muchas gracias, Miguel, un gusto de conocerte, ya nos conoceremos. Sí, y Muchas seguiremos gracias. entrevistándote. Y muchas gracias a toda la audiencia de Manos Libres del Pensador.io por un periodismo libre, independiente y siempre al servicio de la democracia.